¿Existe en nosotros un cerebro musical? Estoy convencido de que no es la primera vez que escuchas algo así, que el hemisferio derecho es el hemisferio musical, creativo, artístico y holístico, mientras que el izquierdo es lógico, racional y lingüístico. Durante décadas, esta imagen del cerebro ha servido para representar una de las grandes dicotomías de nuestra cultura, la del artista frente al científico, la intuición frente a la razón, las humanidades frente a las matemáticas. Una idea tan poderosa que terminó trascendiendo la neurociencia y convirtiéndose casi en una forma de entender y clasificar a las personas, como alguien que es más de cerebro derecho o más de cerebro izquierdo. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que esta visión se suele considerar hoy un mito. Hoy parece casi de conocimiento común que eso de un hemisferio creativo y otro racional es o bien una simplificación excesiva o bien directamente falsa. No lo sé, Rick, parece falso. Pero, ¿por qué se han escrito ríos de tinta sobre este tema? Tanto en YouTube como en las clásicas revistas de divulgación científica pop. El problema es que, en mi opinión, muchas de esas explicaciones, que suelen ser bastante mediocres, se limitan a desmontar una caricatura del mito. Derriban un hombre de paja, pero rara vez abordan la pregunta realmente interesante. Pensadlo así. Cuando llegamos al mundo, nacemos rodeados de dos grandes sistemas de sonido, el lenguaje y la música. Sin que nadie tenga que enseñárnoslo explícitamente, la mayoría de los niños aprenden a producir el lenguaje de su cultura, así como a disfrutar y a cantar la música que les rodea. Ambos son sistemas organizados mediante reglas. Ambos dependen de la percepción auditiva. Ambos varían de una cultura a otra. Y ambos permiten transmitir información de maneras extraordinariamente complejas. Así que la pregunta surge casi de forma inevitable. ¿Por qué el cerebro necesitaría dos sistemas distintos para procesarlos? ¿No sería más eficiente reutilizar el mismo? Claro, que la evolución no siempre busca la solución más elegante ni la más eficiente, pero precisamente por eso merece la pena hacerse la pregunta: ¿existe realmente un cerebro musical separado de un cerebro lingüístico? ¿O la música y el lenguaje son manifestaciones distintas de un mismo conjunto de mecanismos cognitivos compartidos? Es decir, dos caras de una misma moneda. Y si realmente comparten procesos, ¿por qué utilizamos el lenguaje para mantener una conversación en el bar, pero no el canto? ¿Por qué nuestra vida no podría parecerse más a un musical o a una ópera? Y al mismo tiempo, ¿por qué entonces música y lenguaje pueden llegar a sentirse entonces tan distintos? En este vídeo vamos a recorrer la historia de estas ideas, pero no solo la del famoso mito de los hemisferios. Vamos a retroceder todavía más para entender cómo nació la idea de que distintas funciones mentales pudieran localizarse en regiones concretas del cerebro. Veremos cómo surgieron las teorías modulares de la mente, por qué dominaron la neurociencia durante décadas, qué respuestas ofrecieron sobre la relación entre música y lenguaje y, sobre todo, cuáles son sus principales críticas y limitaciones. Porque, como veremos, entender de dónde vienen estas ideas puede ayudarnos a responder una pregunta mucho más importante que la de si el hemisferio derecho es o no musical. Y esta es: ¿qué es realmente la música? Quédate y lo veremos. Bienvenidos a Biomusicology. Para entender de dónde surge la idea de un hemisferio musical, primero tenemos que remontarnos al nacimiento de una de las ideas más influyentes de toda la neurociencia. Así que, acompañadme al siglo XIX. En 1861, el neurólogo francés Paul Broca estudió el caso de un paciente conocido como Tan, llamado así porque esa era prácticamente la única palabra que podía pronunciar. Lo llamativo era que, a pesar de sus enormes dificultades para hablar, comprendía bastante bien todo lo que se le decía. Tras su muerte, Broca examinó su cerebro y descubrió una lesión localizada en el lóbulo frontal izquierdo. Aquello le llevó a proponer una idea revolucionaria para la época: que determinadas funciones mentales podían depender de regiones concretas del cerebro. Tan solo unos años después, Carl Wernicke describió pacientes con el problema opuesto. Eran capaces de hablar con total fluidez, pero apenas comprendían el lenguaje, y lo que decían resultaba prácticamente incomprensible. De nuevo, tras estudiar sus cerebros, encontró lesiones localizadas, esta vez en otra región,
pero también del hemisferio izquierdo. Estos descubrimientos fueron enormemente influyentes. Por primera vez parecía existir una relación clara entre un tipo concreto de lesión cerebral y un tipo concreto de déficit cognitivo. Así nació una forma muy particular de entender el cerebro: las teorías modulares de la mente. Desde esta perspectiva, el cerebro funciona un poco como una navaja suiza. Cada herramienta tiene una función específica y de forma análoga, cada región cerebral estaría especializada en resolver un problema concreto. Si una de esas regiones resulta dañada, la función asociada también se deteriora. Y, por supuesto, la siguiente pregunta era casi inevitable. Si existen módulos especializados para el lenguaje, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con la música? De hecho, empezaron a aparecer pacientes que parecían apoyar precisamente esa idea. Uno de los casos más conocidos es el del compositor ruso Vissarion Chevalin. Tras sufrir un grave derrame cerebral en el hemisferio izquierdo, perdió gran parte de sus capacidades lingüísticas. Era incapaz de comprender correctamente lo que le decían y también tenía enormes dificultades para expresarse. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Su capacidad para componer música parecía haber permanecido prácticamente intacta. Durante los años que siguieron al ictus, llegó a escribir 11 obras importantes, entre ellas su quinta sinfonía, que Shostakovich describió como una obra brillante y llena de vida. Pero también encontramos casos que parecen mostrar justo el patrón contrario. El compositor francés Maurice Ravel, durante los últimos años de su vida, desarrolló una enfermedad neurodegenerativa que fue destruyendo progresivamente sus capacidades musicales. Ravel seguía siendo capaz de imaginar la música en su cabeza, reconocer cuando una melodía era correcta o detectar los errores cuando otra persona interpretaba sus composiciones. El problema aparecía cuando intentaba llevar esa música al papel o al piano. Era como si hubiese perdido el mecanismo que traducía las ideas musicales en movimientos. Hoy en día diríamos que Ravel padecía algún tipo de amusia. Del mismo modo que utilizamos el término afasia para referirnos a los trastornos adquiridos del lenguaje, como la afasia de Broca, que afecta a la sintaxis, o la afasia de Wernicke, que afecta a la semántica, utilizamos el término amusia para referirnos a los trastornos de las habilidades musicales. Y al igual que ocurre con las afasias, las amusias pueden afectar a aspectos muy distintos. Algunas personas pierden la capacidad de producir música, ya sea cantando, tocando un instrumento o escribiendo una partitura, mientras que otras tienen dificultades para percibirla, reconocer melodías o detectar cuando una nota está desafinada. Es decir, la música tampoco es una capacidad única e indivisible, sino un conjunto de procesos diferentes que también pueden alterarse de manera independiente. Entonces, como hemos visto, si las lesiones cerebrales podían afectar de manera tan distinta al lenguaje y a la música, parece lógico pensar que ambas capacidades dependen, al menos en parte, de sistemas cerebrales diferentes, ¿no? Una de las primeras hipótesis fue que esa separación podía encontrarse entre los dos hemisferios. Si, como hemos visto, las lesiones del hemisferio izquierdo alteraban tan frecuentemente el lenguaje, podría ser que el hemisferio derecho fuese el verdadero responsable de la música. Hasta ese momento, prácticamente todo lo que los neurocientíficos sabían acerca de la organización funcional del cerebro procedía de pacientes con lesiones cerebrales. Si una persona sufría un daño en una región concreta del cerebro y perdía una determinada capacidad, parecía razonable pensar que esa región desempeñaba algún papel importante en esa función. El problema es que este enfoque tenía algunas limitaciones importantes. Para empezar, los pacientes con lesiones cerebrales no abundan precisamente, y mucho menos aquellos que presentan daños muy localizados en una única región del cerebro. En la mayoría de los casos, las lesiones afectan simultáneamente a varias áreas, lo que hace muy difícil saber cuál de ellas es realmente responsable del déficit observado. Además, no existen dos pacientes exactamente iguales. Cada lesión tiene un tamaño, una localización y unas consecuencias distintas, lo que dificulta enormemente extraer conclusiones generales. Así que la gran pregunta era evidente: ¿cómo estudiar la organización funcional del cerebro
en personas sanas? Hoy la respuesta parece casi obvia. Utilizamos técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía para observar qué ocurre en el cerebro mientras una persona realiza una tarea específica. Pero a principios de los años 60 nada de eso existía. Y fue entonces cuando una psicóloga canadiense llamada Doreen Kimura se le ocurrió una idea extraordinariamente ingeniosa. Sabemos que la información que entra por cada oído llega a ambos hemisferios del cerebro, pero las conexiones que cruzan hacia el hemisferio contrario son más fuertes y rápidas que las que permanecen en el mismo lado. Dicho de otra forma, lo que entra por el oído derecho tiene una ventaja para llegar al hemisferio izquierdo, mientras que lo que entra por el oído izquierdo la tiene para llegar al hemisferio derecho. Kimura pensó que si conseguía hacer competir a ambos oídos entre sí, quizás podría averiguar cuál de los dos hemisferios procesaba mejor un determinado tipo de información. Y así nació una de las técnicas más famosas de la neuropsicología, la escucha dicótica. La idea era sorprendentemente sencilla. Se colocaban unos auriculares al participante y se le presentaban dos estímulos distintos exactamente al mismo tiempo, uno por el oído izquierdo y otro por el derecho. Después solo había que comprobar cuál de los dos estímulos se recordaba mejor. En uno de sus primeros experimentos, Kimura utilizó algo tan simple como números hablados. En cada ensayo, el participante escuchaba simultáneamente 3 dígitos diferentes por cada oído. Por ejemplo, por el oído izquierdo podía escuchar 2, 6, 5 y al mismo tiempo, por el derecho, 9, 3, 8. Después debía repetir todos los números que recordase sin importar el orden. 9, 7, 8, 1. Si ambos hemisferios procesasen el lenguaje exactamente igual, cabría esperar que se recordasen la misma cantidad de números de cada oído, pero eso no fue lo que ocurrió. Los participantes, de manera sistemática, recordaban más dígitos cuando estos habían entrado por el oído derecho que cuando lo hacían por el izquierdo. Aquello se conoció como la ventaja del oído derecho y se interpretó como una evidencia de que el hemisferio izquierdo desempeñaba un papel especialmente importante en el procesamiento del lenguaje. Hasta aquí, todo parecía encajar bastante bien con lo que ya sugerían los pacientes de Broca y Wernicke. Pero Kimura quiso ir un paso más allá. ¿Qué ocurría si, en lugar de palabras, presentábamos melodías? El experimento era parecido, aunque bastante más ingenioso. En lugar de números, los participantes escuchaban 2 pequeños fragmentos musicales diferentes, uno por cada oído. Inmediatamente después, se les reproducían 4 melodías consecutivas y tenían que indicar cuáles eran las 2 que acababan de escuchar. Es decir, ya no se trataba de repetirlas, sino de reconocerlas entre varias opciones. Y aquí apareció el resultado que terminaría haciéndose famoso. Las melodías que habían entrado por el oído izquierdo se reconocían mejor que las que habían entrado por el derecho. La conclusión parecía casi inevitable. Si el oído derecho daba ventaja para el lenguaje y el oído izquierdo para las melodías, entonces quizás el hemisferio izquierdo estaba especializado en el lenguaje y el derecho en la música. Este resultado se replicó posteriormente con otros estímulos, tanto musicales como lingüísticos, y muy pronto empezó a popularizarse la imagen de un hemisferio izquierdo lingüístico frente a un hemisferio derecho musical. Sin embargo, no todo el mundo estaba del todo de acuerdo con esa interpretación. Ahí fue cuando los científicos Thomas Weber y Robert Chiarero diseñaron uno de los experimentos más influyentes de la historia de la neurociencia y que acabaría siendo una de las bases del famoso mito de un cerebro izquierdo racional y uno derecho holístico. Repitieron los experimentos de Kimura, pero añadieron una pregunta completamente distinta. Ya no querían saber únicamente qué hemisferio reconocía mejor una melodía. Querían averiguar si la respuesta dependía también de la forma en que esa melodía estaba siendo procesada. Para poner una prueba, compararon a oyentes sin formación musical con músicos expertos e incorporaron una tarea adicional en la que los participantes debían reconocer pequeños fragmentos de apenas 2 notas extraídos de las melodías. Y ocurrió algo inesperado. Los oyentes sin experiencia musical reproducían exactamente el resultado de Kimura. Mostraban una ventaja del oído izquierdo para reconocer melodías, lo que parecía señalar al hemisferio derecho.
Los músicos, sin embargo, mostraban el patrón opuesto. Reconocían mejor esas mismas melodías cuando entraban por el oído derecho, es decir, presentaban una ventaja del hemisferio izquierdo. ¿Cómo era posible que la misma melodía pareciese cambiar de hemisferio dependiendo de quién la escuchaba? La clave estaba en la nueva tarea. Los oyentes de información apenas eran capaces de reconocer esos pequeños fragmentos de dos notas. Los músicos, en cambio, sí podían hacerlo con facilidad. A partir de estos resultados, Weber y Chiarello propusieron que el cerebro no se organiza simplemente en función de si el estímulo es música o lenguaje, sino también en función del tipo de procesamiento que realiza sobre ese estímulo. Según su interpretación, un oyente sin entrenamiento tiende a percibir una melodía como una única forma global, una especie de gestalt. Un músico, en cambio, puede analizar las relaciones entre sus notas, los intervalos y la estructura interna de la melodía. En otras palabras, ambos escuchan exactamente la misma secuencia de sonidos, pero no necesariamente la procesan de la misma manera. Y si cambia la forma de procesar la información, también puede cambiar la lateralización. Quizá el hemisferio izquierdo no fuese el hemisferio del lenguaje, sino, como propusieron Weber y Chiarello, el hemisferio del procesamiento más analítico y secuencial. Y quizás el derecho no fuese el hemisferio de la música, sino el del procesamiento más global y holístico. Y es aquí donde nace y cobró fuerza realmente el mito o la idea de un hemisferio derecho global y holístico versus un hemisferio derecho más analítico. Al fijarse en las partes y no en el todo, utilizamos el hemisferio izquierdo. Al fijarnos en el todo y olvidarse de las partes, utilizaríamos el hemisferio derecho. Reduccionismo versus holismo. ¡Boom! Sin embargo, vamos a estudiar estos resultados con visión crítica, ya que nos obligan a reformular una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente una melodía? Porque si un músico y un no músico la procesan de maneras tan distintas, quizá una melodía no sea una única cosa, sino varias al mismo tiempo. Y aquí es donde todo empieza a encajar con lo que vimos en el vídeo anterior. Si lo recuerdas, hablamos de cómo nuestro cerebro categoriza los intervalos musicales y de cómo cada vez existe más evidencia de que ese sistema de categorización podría compartir mecanismos con el que utilizamos para categorizar los fonemas del habla. También vimos que los músicos muestran una percepción categorial de los intervalos mucho más marcada que los no músicos. Pues bien, si esto es cierto, el resultado de Weber y Chiarello dejan de ser tan sorprendentes y nos dan una explicación alternativa a la de que el hemisferio derecho es holístico y el izquierdo lógico y racional. Cuando obligaron a los participantes a prestar atención a los pequeños fragmentos que componían una melodía, es decir, a analizar las relaciones entre las notas y no simplemente la melodía como un todo, los músicos estarían utilizando ese sistema de percepción categorial de intervalos musicales que los no músicos tienen menos desarrollados. Y por eso no solo obtuvieron mejores resultados, sino que además mostraron una clara ventaja del hemisferio izquierdo. Quizás porque se trata del mismo sistema que funciona para la categorización de los fonemas del habla. Un sistema lingüístico. Doble boom. Y aquí permitidme hacer un pequeño paréntesis. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí estos momentos me parecen preciosos. Cuando de repente una idea que vimos hace semanas o incluso meses empieza a explicar algo completamente distinto y te das cuenta de que todas las piezas empiezan a encajar entre sí, os confieso que esa es probablemente la parte de la que más orgulloso me siento de este canal. Y no porque crea que divulgue súper bien, todo lo contrario. Soy el primero que sabe que todavía me queda muchísimo por aprender. Pero si hay una cosa que intento hacer en Biomusicology es que no sea un canal de curiosidades científicas. No quiero que cada vídeo sea simplemente un dato llamativo más, una anécdota interesante o un ¿sabías qué? Que olvidamos 5 minutos después. A ver, tampoco juzgo a quien hace contenido así, ¿eh? A saber qué me depara el futuro, nunca digas de esta agua no beberé. Pero lo que realmente me gustaría construir por ahora en este canal es algo parecido a una historia. Una forma de entender cómo todas estas ideas se relacionan entre sí. Que cuando terminemos una serie de vídeos no solo conozcáis más estudios científicos, sino que sintáis que entendéis un poco mejor
cómo encajan dentro de una imagen mucho más amplia. Y os voy a decir una cosa más. Intentar construir esa narrativa también se ha convertido en una experiencia casi terapéutica para mí. Me obliga a ordenar mis propias ideas, a descubrir las conexiones que no había visto antes y muchas veces a darme cuenta de todo lo que todavía no entiendo. En cierto modo, estos vídeos son también mi forma de aprender. Así que, aprovechando este breve paréntesis, si esta manera de divulgar la ciencia es algo que también os gusta a vosotros, si preferís este tipo de contenido más pausado, donde intentamos conectar unas ideas con otras, en lugar de ir saltando de curiosidad en curiosidad, os agradecería muchísimo que apoyaseis el canal. Ya sabéis, suscribiéndoos, dejando un me gusta, utilizando los puntos hype o simplemente contándome en los comentarios qué os está pareciendo esta serie. Porque al final, ese apoyo es lo que hace posible que pueda seguir dedicando el tiempo que requiere preparar vídeos como este. Muchas gracias. Pero bueno, volvamos a las melodías. Sí, como hemos visto, uno de los mecanismos que nuestro cerebro utiliza para procesar las melodías es la categorización de intervalos musicales, que utilizaría bases neuronales compartidas con el lenguaje. ¿Cuál sería el otro, mucho más general y amplio, utilizado de forma muy extensa también por la mayoría de no músicos? Pues sería el conocido como el mecanismo de detección de contornos melódicos. Esto es, el patrón de subidas y bajadas sin importar cuál es el tamaño del intervalo. Por ejemplo, estas melodías que podéis ver aquí, ambas compartirían el mismo contorno, que podría ser representado como subida, subida, bajada, 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 subida, pero están formadas por saltos de notas musicales distintas. Lo mejor es que tenemos bastante evidencia de que nuestro cerebro utiliza ambos mecanismos, el de detección de intervalos y el de detección de contornos, en paralelo para procesar las melodías musicales. En un experimento muy elegante que se ha convertido en un clásico, primero los participantes escuchaban una melodía completamente nueva. Poco después escuchaban una segunda melodía y debían responder sí si era exactamente la misma, simplemente transportada a otra tonalidad. El truco estaba en que algunas de esas segundas melodías conservaban exactamente los mismos intervalos entre las notas, mientras que otras mantenían únicamente el mismo contorno, es decir, seguían subiendo y bajando de la misma manera, pero las distancias entre las notas habían cambiado ligeramente. Y ocurrió algo muy curioso. Cuando las dos melodías se presentaban con muy poco tiempo de separación, los participantes confundían con mucha frecuencia las melodías que compartían únicamente el contorno, pero su secuencia de intervalos era diferente. Parecía que su cerebro estaba principalmente procesando el contorno de la melodía, pero no tanto los intervalos. Sin embargo, cuando entre ambas melodías transcurría más tiempo, o incluso se introducían otras melodías intermedias como distractores, la habilidad de reconocer las melodías que eran iguales mejoraba. La explicación sería que la detección del contorno melódico sería un mecanismo más primario de nuestra percepción. Ocurre antes y de manera mucho más automática. Mientras que el proceso de representación de una melodía en base a su secuencia de intervalos necesita más tiempo para asentarse en nuestra memoria. Por eso, paradójicamente, dejar reposar una melodía escuchada puede mejorar la memoria de la misma. A mí, personalmente, este experimento me parece fascinante. Es decir, nuestro cerebro parece disponer de al menos dos maneras distintas de reconocer una melodía. Una más global, basada en el contorno y el procesamiento temprano, y otra mucho más analítica, basada en las relaciones exactas entre las notas y de nivel superior. Y si unimos ahora todas las piezas, obtenemos una imagen bastante sugerente. Por un lado, tendríamos un proceso más analítico de los intervalos musicales que podría compartir mecanismos con la categorización de los fonemas del lenguaje y explicar por qué los músicos muestran una mayor participación del hemisferio izquierdo. Y por otro, un procesamiento mucho más global, basado en el contorno melódico, tradicionalmente asociado a una mayor participación del hemisferio derecho. Pero, espera un momento, llevamos un rato hablando del contorno melódico como si fuese algo exclusivamente musical, pero
¿Y el lenguaje? ¿Acaso cuando hablamos no hacemos que la voz suba y baje continuamente? ¿No existe también un contorno melódico en el habla? Of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Porque, si así fuera, lo que tendría sentido es que las mismas áreas cerebrales encargadas de procesar las melodías de la música sean también las mismas encargadas de procesar las melodías del habla, es decir, la entonación, ¿no? Pues no todos los científicos estarían de acuerdo con esto que acabo de decir, pero esa será la historia del próximo vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvidéis apoyar el canal. Y como siempre, nos veremos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.